La demolición del antiguo hospital de Gandía está a punto de culminarse. De este modo, un derrumbe que se inició en el mes de febrero se concluirá en apenas un par de meses, en la segunda semana de octubre. Lo ha asegurado esta mañana la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en una visita a las obras en Gandía. En este sentido, la responsable autonómica ha indicado que se mantiene la idea de emprender de forma inmediata las obras de los nuevos centros de salud integral Ros de Corella y el de salud pública, que se ubicarán en el solar resultante. Así pues, en el mes de septiembre se revisará el proyecto base de ejecución por parte de los técnicos de la Consellería, de modo que la licitación, adjudicación e inicio de las obras de estos dos edificios se pueda producir de forma automática. Y todo ello será posible tras finalizar la actual demolición, que ha generado hasta 30.000 toneladas de escombros, que se han triturado en el mismo solar, y con ello se ha evitado que circularan hasta 600 camiones por Gandía para sacar ese material. La alcaldesa de Gandía, Diana Morán, ha puesto en valor el trabajo que ha llevado a cabo la empresa encargada de la demolición, que está realizando una tarea óptima de recuperación y gestión ambiental, y sin apenas quejas de los vecinos. La socialista también ha puesto el acento en que las actuaciones se encuentran dentro de los plazos fijados y sin encarecer el presupuesto inicial. Un treball acurat, escrupolós, jo diria exemplar, en un projecte que és històric. Parlem d'una demolició d'un enderroc d'un edifici que ha produït 30.000 tones, però que s'ha fet amb tanta cura que no tenim arreplegades pràcticament molèsties, i les poques molèsties que s'han pogut generar s'han resolt a través de la mediació que ha fet la pròpia empresa amb el veïnat en companyia de l'Ajuntament de Gandía.